¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Seguimos acompañando esta cuarentena preventiva, ¿no? En el caso de Chile sigue siendo preventiva. En el caso de Argentina ya me enteré que es total, ¿cierto? Les paso el aviso también de que el domingo en el Ibamba en vivo vamos a estar con Nicole de Sí Conciencia, así que vamos a estar haciendo una colaboración ahí, conversando sobre cuál es la situación de allá de Argentina, de acá de Chile y actualizando números, actualizando datos, prevenciones y todo lo que estamos llevando. El día de hoy no quiero simplemente actualizar la información porque es algo que están haciendo los noticieros, es algo que estamos haciendo acá y es necesario, hay que hacerlo. Pero pienso que aprovechando estos momentos en los que podemos reflexionar, en los que podemos tener quizás un poco más de tiempo para conversar ustedes y yo, es bueno reflexionar y traer un pensamiento. Salió algo muy interesante en la revista Time, que es el escritor, ustedes me imagino que lo conocen, es Yuval Noah, es un autor de grandes libros. Y aquí miren, me tomé la libertad de llevar al español lo que él escribió en la revista Time y lo vamos a leer, lo vamos a analizar. Yo me imagino que este video va a quedar un poco más largo de los normales, pero no importa porque pienso que vale la pena traer esta información y pensar un poco sobre las causas que es de esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia mundial, pero también entender por qué se nos está complicando tanto, porque quizás habríamos pensado que en un esfuerzo internacional mucho más conjunto esto hubiese sido más fácil, y aquí Yuval tiene algunas claves, algunas ideas. No dilato más, lo vamos a leer directamente en esta traducción al español que te traigo. Si quieres ver el documento original, te lo voy a dejar abajo en un comentario, ¿vale? Vamos a comenzar a leer esto juntos. Mira, en la batalla contra el CB, por favor síganme en el texto para que no me quiten el video, hay palabras que ustedes saben que yo no puedo decir aquí en YouTube. En la batalla contra el CB, la humanidad carece de líderes. Muchas personas atribuyen la epidemia del CB a la globalización y dicen que la única forma de prevenir más brotes de este tipo es desglobalizar al mundo, construir muros, restringir los viajes, reducir el comercio. Sin embargo, si bien la cuarentena a corto plazo es esencial para detener estas epidemias, el aislacionismo a largo plazo conducirá al colapso económico sin ofrecer una protección real contra las enfermedades infecciosas. Justo lo contrario, el verdadero antídoto contra la epidemia no es la segregación, sino la cooperación. Aquí me voy a permitir hacer algunas pausas para ir comentando esto contigo. Y tiene un punto muy bueno, porque es cierto que aislarnos en casa, hacer la cuarentena es 100% necesario, hay que hacerlo, hay que estar en casa ahora, no hay que salir si es que no es necesario. Sin embargo, esto como solución a largo plazo no es factible, porque lo más posible es que vivamos más pandemias de este tipo, sobre todo hoy en día que estamos hiperglobalizados. Pero aquí la tesis de Yuval es muy distinta, ¿no? Él hace el hincapié en que tenemos que unirnos incluso mucho más. Vamos a seguir leyendo. Las epidemias mataron a millones de personas mucho antes de la era actual de la globalización. En el siglo XIV no había aviones ni cruceros, y sin embargo la peste negra se extendió desde el este de Asia hasta Europa occidental en poco más de una década. Mató a entre 75 y 200 millones de personas, más de una cuarta parte de la población de Eurasia. En Inglaterra, 4 de cada 10 personas murieron. La ciudad de Florencia perdió 50.000 de sus 100.000 habitantes. Seguimos bajando en el texto. En marzo de 1520, un solo transportista de viruela, Francisco de Eguía, aterrizó en México. En ese momento, América Central no tenía trenes, autobuses o incluso burros. Sin embargo, en diciembre, una epidemia de viruela devastó toda América Central, matando, según algunas estimaciones, hasta un tercio de su población. Interesante lo que está haciendo aquí Yuval, o sea, nos está mostrando que en mundos no globalizados, las pandemias igual cundían, por decirlo de alguna forma, igual se esparcían rápidamente. En 1918, una cepa de gripe particularmente virulenta se extendió en pocos meses a los rincones más remotos del mundo. Infectó a 500 millones de personas, más de una cuarta parte de la especie humana. Se estima que la gripe mató al 5% de la población de la India. ¡Wow! En la isla de Tahití, el 14% murió. En Samoa, 20%. En total, la pandemia mató a decenas de millones de personas y tal vez
hasta 100 millones en menos de un año, más de la Primera Guerra Mundial asesinada en 4 años de lucha brutal. Ese dato también es potente, o sea, las pandemias y las enfermedades mataron más gente que todas las guerras juntas, así como para hacerse una idea. En el siglo que pasó, desde 1918, la humanidad se volvió cada vez más vulnerable, a las pandemias, debido a una combinación de poblaciones en crecimiento y un mejor transporte. Una metrópolis moderna como Tokio o la Ciudad de México ofrece patógenos de zonas de caza mucho más ricas que la Florencia medieval, y la red de transporte global es hoy mucho más rápida que en 1914. Un virus puede llegar de París a Tokio y Ciudad de México en menos de 24 horas. Por lo tanto, deberíamos haber esperado vivir en un infierno infeccioso, con una plaga mortal tras otra. Sin embargo, tanto la incidencia como el impacto de las epidemias han disminuido drásticamente. A pesar de los brotes horrendos como el SIDA y el ébola, las epidemias del siglo XXI matan una proporción mucho menor de humanos que en cualquier otro momento anterior desde la Edad de Piedra. Esto se debe a que la mejor defensa que los humanos tienen contra los patógenos no es el aislamiento, sino la información. La humanidad ha ganado la guerra contra las epidemias porque en la carrera armamentista entre patógenos y médicos, los patógenos dependen de mutaciones ciegas, mientras que los médicos confían en el análisis científico de la información. Qué importante esto, y me alegra que una persona como Yuval, que yo considero un filósofo moderno, esté haciendo este hincapié. Finalmente, lo único que nos va a sacar de esto es la cooperación, como bien dice, pero también la ciencia. Hace mucho tiempo que se nos olvidó que las decisiones las tenemos que tomar en base al conocimiento científico. Es lo mejor que tenemos hoy en día. Y sin embargo, tenemos una clase política en general, esto es mío, esto no lo está diciendo Yuval, es una opinión personal. Tenemos una clase política en general que reniega de la ciencia. Hace mucho tiempo ya estábamos hablando de esto, lo traíamos en el canal en lo que respecta al cambio climático, ¿recuerdan? Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba diciendo no, el cambio climático no es real, desconociendo totalmente la evidencia científica. Y de alguna forma tú te preguntas, esto en algún momento nos va a pasar la cuenta, y nos la está pasando ahora. Porque insisten muchos políticos al día de hoy de poner la evidencia en segundo lugar y poner el juego político, esta pelea chica y muchas veces miserable, en el primer lugar. Esta es una lección que no tenemos que olvidar, muchachos, porque esto va a pasar en algún momento. Vamos a pagar costes tremendos en cuanto a vidas, en cuanto a desempleo, en cuanto a un montón de cosas. Pero en algún momento va a pasar. Y la gente se va a olvidar. Y van a insistir con el tema de no, uno tiene que hacer lo que uno cree, la intuición, los políticos. No, no. Lo que hay que hacer es seguir el conocimiento científico, que es lo mejor que tenemos al día de hoy. Vamos a continuar leyendo. Cuando la peste negra golpeó en el siglo XIV, la gente no tenía idea de qué la causaba y qué se podía hacer al respecto. Hasta la era moderna, los humanos generalmente culpaban a los dioses enojados, a los demonios maliciosos o al mal aire por las enfermedades, y ni siquiera sospechaban la existencia de bacterias y virus, ya está. La gente creía en los ángeles y las hadas, pero no podían imaginar que una sola gota de agua pudiese contener una armada completa de depredadores mortales. Por lo tanto, cuando la peste negra o la viruela vinieron a visitar, lo mejor que las autoridades pudieron pensar fue organizar oraciones en masa a varios dioses y santos. No sirvió de nada. De hecho, cuando las personas se reunían para oraciones en masa, a menudo causaban infecciones también en masa. Seguimos bajando. Durante el siglo pasado, científicos, médicos y enfermeras de todo el mundo reunieron información y juntos lograron comprender tanto el mecanismo detrás de las epidemias como los medios para contrarrestarlas. La historia de la evolución explica por qué y cómo surgen nuevas enfermedades, y las viejas enfermedades se vuelven más virulentas. La genética permitió a los científicos espiar el propio manual de instrucciones de los patógenos. Si bien la gente medieval nunca descubrió qué causó la peste negra, a los científicos les tomó solo 2 semanas identificar el nuevo CB, secuenciar su genoma y desarrollar una prueba confiable para identificar a las personas infectadas. Esto es impresionante, muchachos, lo que estamos leyendo.
Una vez que los científicos entendieron qué causa las epidemias, se volvió mucho más fácil luchar contra ellas. Las vacunas, los antibióticos, la mejora de la higiene y una infraestructura médica mucho mejor han permitido a la humanidad tomar ventaja sobre sus depredadores invisibles. En 1967, la viruela aún infectaba a 15 millones de personas y mataba a 2 millones de ellas. Pero en la década siguiente, una campaña mundial de vacunación contra la viruela fue tan exitosa que en 1979 la Organización Mundial de la Salud declaró que la humanidad había ganado y que la viruela había sido erradicada por completo. En 2019, ni una sola persona fue infectada o asesinada por la viruela. Esto es algo que hemos revisado ustedes y yo, ¿cierto? Es impresionante cómo hay enfermedades que están erradicadas. Hoy día viruela no te puede dar porque la erradicamos de la humanidad, muchachos. Eso lo conseguimos, y perdón que insista en esto, pero eso lo conseguimos gracias al conocimiento científico. Eso lo conseguimos gracias a una campaña de vacunación mundial que lideró la Organización Mundial de la Salud. Eso lo conseguimos gracias a hacerle caso al pensamiento racional. Y hoy en día no te puede dar viruela gracias a eso. Entonces ya tenemos evidencia, ya tenemos certeza de que funciona hacerle caso a ese conocimiento en particular. Entonces insistamos en eso, nos sale bien hacerlo. No lo desconozcamos, no es inteligente desconocerlo. Vamos a seguir leyendo porque esto se va a poner más interesante. Mira, ¿qué nos enseña esta historia para la actual epidemia de CB? Primero, implica que no puede protegerse cerrando permanentemente sus fronteras. Eso es clarísimo, ¿cierto? Esto es algo que vamos a hacer por el momento. ¿Es necesario? Es necesario. Pero para siempre es medio insostenible. Recuerde, dice Yuval, que las epidemias se propagan rápidamente incluso en la Edad Media, mucho antes de la era de la globalización. Entonces, incluso si reduce sus conexiones globales al nivel de Inglaterra en 1348, eso aún no sería suficiente. Para protegerse realmente a través del aislamiento, ir a la Edad Media no lo hará. Tendrías que ir a la Edad de Piedra. ¿Puedes hacer eso? ¿Estamos dispuestos a volver a ese periodo de la historia humana, la Edad de Piedra, volver a las cuevas, estar ahí cazando animales? Yo creo que no. En segundo lugar, la historia indica que la protección real proviene del intercambio de información científica confiable y de la solidaridad global. Cuando un país sufre una epidemia, debería estar dispuesto a compartir honestamente información sobre el brote sin temor a una catástrofe económica, mientras que otros países deberían poder confiar en esa información y estar dispuestos a extender una mano amiga en lugar de excluir al ostracismo. Hoy, China puede enseñar a los países de todo el mundo muchas lecciones importantes sobre el CB, pero esto exige un alto nivel de confianza y cooperación internacional. La cooperación internacional es necesaria también para medidas de cuarentena efectivas. La cuarentena y el bloqueo son esenciales para detener la propagación de epidemias, pero cuando los países desconfían unos de otros y cada país siente que está solo, los gobiernos dudan en tomar medidas tan drásticas. Si descubre 100 casos de CB en su país, ¿bloquearía inmediatamente ciudades y regiones enteras? En gran medida eso depende de lo que espere de otros países. Bloquear sus propias ciudades podría conducir al colapso económico. Si cree que otros países acudirán en su ayuda, será más probable que adopte esta medida drástica. Pero si crees que otros países te abandonarán, probablemente dudarías hasta que sea demasiado tarde. Y ya tenemos algunos ejemplos, amigos, a nivel internacional de países que se demoraron mucho en cerrar la frontera, que se demoraron mucho en aislarse y ya estamos viendo los resultados. Quizás lo más importante sobre las epidemias, continúa Yuval, es que la propagación de la misma en cualquier país pone en peligro a toda la especie humana. Y por favor pongan atención con lo que sigue, esto es muy interesante. Esto se debe a que los Bs evolucionan. Los Bs, como el... Síganme la lectura, no puedo decir ninguna de esas palabras. Los Bs, como el C, ustedes saben a lo que me refiero, se originan en animales, como los murciélagos. Cuando saltan a los humanos, inicialmente los Bs están mal adaptados a sus huéspedes humanos. Mientras se replica dentro de los humanos, los Bs ocasionalmente sufren mutaciones. La mayoría de las mutaciones son inofensivas.
Pero de vez en cuando, una mutación hace que el B sea más infeccioso o más resistente al sistema inmunitario humano, y esta cepa mutante del B se propagará rápidamente en la población humana. Dado que una sola persona puede albergar billones de partículas de Bs que se someten a una replicación constante, cada persona infectada ofrece al billón de Bs nuevas oportunidades para adaptarse mejor a los humanos. Cada portador humano es como una máquina de juego que le da al B billones de boletos de lotería, y el B necesita sacar solo un boleto ganador para prosperar. Este es el juego del azar, muchachos, de esto se trata. Esto no es mera especulación. La crisis de Richard Preston en la zona roja describe exactamente esta cadena de eventos en el brote de ébola de 2014. El brote comenzó cuando algunos Bs de ébola saltaron de un murciélago a un humano. Estos Bs enfermaron mucho a las personas, pero todavía estaban adaptados para vivir dentro de los murciélagos más que para el cuerpo humano, lo que lo convirtió al ébola de una enfermedad relativamente rara en una epidemia furiosa. Fue una sola mutación en un solo gen en un B de ébola que infectó a un solo humano en algún lugar del área de Macona en África Occidental. La mutación permitió que la cepa mutante del ébola, llamada cepa Macona, se uniera a los transportadores de colesterol de las células humanas. Ahora, en lugar de colesterol, los transportadores estaban empujando al ébola hacia las células. Esta nueva cepa Macona fue 4 veces más infecciosa para los humanos. O sea, en este juego de azar ocurrió eso tan terrible y que ahora el ébola es una amenaza mundial. O sea, no es una amenaza mundial, exageré. Es una amenaza para África, realmente. Pero es por una sola mutación que al B le salió bien, ¿no? Impresionante este juego de azar, esta ruleta. Al leer estas líneas, tal vez esté produciendo una mutación similar en un solo gen en el CB que infectó a alguna persona en Teherán, Milán o Wuhan. Si esto realmente está sucediendo, esta es una amenaza directa no solo para los iraníes, italianos o chinos, sino también para tu vida. Las personas de todo el mundo comparten un interés de vida o muerte por no darle al CB esa oportunidad. Y eso significa que debemos proteger a todas las personas de todos los países. Y esto es evidente, muchachos. Mira, vamos a seguir ahondando en esto, pero resulta evidente que si nos queremos salvar todos, nos tenemos que proteger todos. Una sola persona infectada que quede es una amenaza para el resto. En la década de 1970, la humanidad logró derrotar al B de la viruela porque todas las personas en todos los países fueron vacunadas contra la viruela. Incluso un país no pudo vacunar a su población. Incluso si un país no pudo vacunar a su población, podría haber puesto en peligro a toda la humanidad, porque mientras el B de la viruela existiera y evolucionara en algún lugar, siempre podría propagarse de nuevo a todas partes. En la lucha contra los Bs, la humanidad necesita proteger de cerca las fronteras, pero no las fronteras entre países. Más bien, necesita proteger la frontera entre el mundo humano y la esfera del B. El planeta Tierra se está asociando con innumerables Bs, y los nuevos Bs evolucionan constantemente debido a mutaciones genéticas. El límite que separa esta esfera de Bs del mundo humano para dentro del cuerpo de todos y cada uno de los seres humanos. Si un B peligroso logra penetrar esta frontera en cualquier lugar de la Tierra, pone en peligro a toda la especie humana. Es así, muchachos. Durante el siglo pasado, la humanidad ha fortalecido esta frontera como nunca antes. Se han conseguido modernos sistemas de salud para servir como un muro de esa frontera, y las enfermeras, los médicos y los científicos son los guardias que patrullan y repelen a los intrusos. Sin embargo, largas secciones de esta frontera han quedado lamentablemente expuestas. Hay cientos de millones de personas en todo el mundo que carecen incluso de servicios básicos de salud. Esto nos pone en peligro a todos. Estamos acostumbrados a pensar en la salud en términos nacionales, pero brindar una mejor atención médica a los iraníes y chinos también ayuda a proteger a los israelíes y estadounidenses de las epidemias. Esta simple verdad debería ser obvia para todos, pero desafortunadamente se escapa incluso a algunas de las personas más importantes del mundo. Y atención con la siguiente tesis, porque me parece que esto es
o sea, lo que hemos leído hasta el momento es absolutamente interesante, da en el clavo totalmente, es un gran filósofo al que estamos leyendo, un gran pensador, un intelectual. Pero el siguiente punto me parece muy interesante porque va a sostener la tesis de que actualmente en el planeta Tierra no existen líderes. Y es interesante de entender y de comprender cómo la ausencia de una cabecilla, cómo la ausencia de este, no sé cómo llamarlo, algún sinónimo de líder, de esta persona que está llevando la batuta de alguna forma, genera tanto caos. Actualmente, y perdón por adelantarme con lo que vamos a leer, pero creo que el liderazgo mundial en este sentido lo está ejerciendo la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, sola no puede hacer mucho. La Organización Mundial de la Salud no es un estado, no es un país. Por lo tanto, requiere del respaldo de algún país potente. Estados Unidos en esa materia está muy flojo. Donald Trump insiste en decirle el V chino en vez de decirle el CB o el COVID-19, como se llama. Insiste en el V chino porque está en este juego político todavía. Las consecuencias de no tener un líder son gravísimas y las estamos experimentando. Pero vamos a leer específicamente lo que nos dice Yuval. Pon atención con lo siguiente. Un mundo sin líderes. Hoy la humanidad enfrenta una crisis aguda no solo por el CB, sino también por la falta de confianza entre los humanos. Para vencer una epidemia, las personas deben confiar en expertos científicos. Los ciudadanos deben confiar en las autoridades públicas y los países deben confiar entre sí. En los últimos años, los políticos irresponsables han socavado deliberadamente la confianza en la ciencia, en las autoridades públicas y en la cooperación internacional. Como resultado, ahora nos enfrentamos a esta crisis desprovista de líderes mundiales que pueden inspirar, organizar y financiar una respuesta global coordinada. Ese párrafo yo lo encuentro potentísimo y, mira, sinceramente, si yo me tuviese que quedar con solamente un párrafo de todo esto que hemos leído, e incluso de lo que vamos a leer, sería con ese que revisamos recién. Continuamos. Durante la epidemia de ébola de 2014, Estados Unidos sirvió como este tipo de líder. Estados Unidos cumplió un papel similar también durante la crisis financiera de 2008, cuando se ocupó de suficientes países para evitar el colapso económico mundial. Pero en los últimos años, Estados Unidos ha renunciado a su papel de líder mundial. Entre paréntesis, esto es en gran medida por cómo se lo ha disputado China. Aquí me permiten un pequeño paréntesis, mira, voy a dejar aquí marcado donde íbamos. Muy breve. En mi interpretación, China le ha estado disputando este liderazgo mundial a Estados Unidos. Pero ocurre un fenómeno muy extraño, y es que no ha vencido en el liderazgo cultural. Nosotros en Latinoamérica, en España también, por lo que yo he visto, tenemos mucha influencia en lo que se llama la sociedad occidental, ¿cierto? Que es la sociedad estadounidense, básicamente es eso. Y nosotros somos un poquito una réplica, hablando de vez, de lo que hace, o de lo que hacía, porque ya es cada vez menos, de lo que hacía Estados Unidos. Antiguamente se decía que si Estados Unidos estornudaba, el resto de Latinoamérica, o Latinoamérica, se enfermaba. España yo creo que un poquito también, países hispanohablantes y un poco el resto del mundo. Y al día de hoy sigue siendo así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sigue siendo en menor medida porque China le ha disputado este liderazgo, pero no lo ha conseguido en la esfera cultural, como sí lo ha conseguido en la esfera económica. China hoy en día es una bestia, o sea, es un monstruo económico gigante. Si China desaparece, guau, o sea, habrían un montón de problemas económicos que ya se pueden imaginar. Pero el liderazgo cultural, vale decir, el liderazgo del cine, de las películas, de todo lo que tiene que ver con la cultura popular, ¿no? China no lo ha logrado ganar. Y yo no sé si lo logre ganar en el corto plazo. Y por lo tanto Estados Unidos se ha visto debilitado en ese plano económico y ha abandonado también el plano cultural. Con lo cual, obviamente hay otras culturas que empiezan, o otras visiones de mundo que empiezan a ingresar en Latinoamérica, en España, como ha ocurrido con el K-pop, por ejemplo, que es una nueva visión del mundo popular, de la cultura popular, pero desde una visión asiática, ¿no? Y Estados Unidos empieza a perder fuerza poco a poco y al día de hoy no existe como liderazgo mundial. Y la pregunta es, ¿existe China como liderazgo mundial? Yo creo que no. O sea, precisamente por eso no tenemos ningún líder mundial, porque ninguno ha disputado esa batalla cultural y ninguno ha ganado. Están en esta disputa eterna que al día de hoy yo creo que la gran influencia la sigue realizando Estados Unidos, pero además se suma el liderazgo de Donald Trump, ¿cierto? Como presidente estadounidense, que no tiene ningún interés en seguir ejerciendo esa influencia
mediática en el sentido de liderazgo cultural. No sé, creo que queda claro el punto, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo lo que nos dice Yuval. La actual administración de Estados Unidos ha recortado el apoyo a organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y ha dejado muy claro al mundo que Estados Unidos ya no tiene amigos reales, solo tiene intereses. Cuando estalló la crisis del CB, Estados Unidos se mantuvo al margen y hasta ahora se ha abstenido de asumir un papel de liderazgo. Incluso si finalmente trata de asumir ese liderazgo, la confianza en la administración actual de los Estados Unidos se ha erosionado hasta tal punto que pocos países estarían dispuestos a seguirla. ¿Seguirías a un líder cuyo lema es yo primero? Yo creo que no, ¿cierto? Ahí está el principal problema. El vacío dejado por los Estados Unidos no ha sido llenado por nadie más. Justo lo contrario, la xenofobia, el aislacionismo y la desconfianza ahora caracterizan a la mayoría del sistema internacional. Sin la confianza y la solidaridad mundial, no podremos detener la pandemia de CB y es probable que veamos más epidemias en el futuro. Pero cada crisis es también una oportunidad. Esperemos que la epidemia actual ayude a la humanidad a darse cuenta del grave peligro que representa la desunión global. Para tomar un ejemplo destacado, la epidemia podría ser una oportunidad de oro para la Unión Europea, para aumentar el apoyo popular que ha perdido en los últimos años. Si los miembros más afortunados de la Unión Europea envían rápida y generosamente dinero, equipo y personal médico para ayudar a sus colegas más afectados, esto demostraría el valor del ideal europeo mejor que cualquier discurso. Si por otro lado cada país tiene que valerse por sí mismo, entonces la epidemia puede sonar a unión, pero en la muerte. En este momento de crisis, la lucha crucial tiene lugar dentro de la humanidad misma. Si esta epidemia resulta en una mayor desunión y desconfianza entre los humanos, será la mayor victoria del B. Cuando los humanos se pelean, los Bs se duplican. Por el contrario, si la epidemia resulta en una cooperación global más estrecha, será una victoria no solo contra el CB, sino también contra todos los patógenos del futuro. Esto es interesante, muchachos, porque esto va a sentar un precedente. Y yo estoy bastante de acuerdo con la tesis de Yuval en el sentido de que o nos unimos o nos hundimos por separado. Pero es mucha mejor idea unirnos cuando, los grandes éxitos que ha conseguido la humanidad, erradicar enfermedades, por ejemplo, ayudar a los continentes que están más vulnerables, como en el caso de África, que obviamente no ha salido de la pobreza todavía y es difícil que salga, hay muchas razones, eso da por un video completo, pero los mayores éxitos que hemos tenido como humanidad ha sido cuando cooperamos entre personas. Pero hoy en día da la sensación de que estamos en una sociedad extremadamente individualista. Yo entiendo el tema de la competencia, es necesario competir porque se aumentan la eficiencia de cada persona y está bien, lo comprendo. Pero no tenemos que dejar de lado la cooperación, la solidaridad. Lo estamos viendo en los supermercados. Ahora es imposible ir a un supermercado. Aquí en Santiago nosotros acabamos de intentar ir a uno. Descubrimos que está todo vacío y simplemente nos fuimos. Seguimos en la cuarentena cada vez con menos alimentos porque la gente se lo lleva todo. Entonces, hasta las cosas más pequeñas uno dice, ya, yo voy a llevar toda esta despensa y los demás, bueno, y verán cómo se las arreglan. Hay un tema de individualismo muy potente. Y esto va a sentar un precedente. En la Unión Europea también lo estamos viendo, lo mencionaba Yuval en su texto. De alguna manera estaba el ideal europeo, ¿no? Vamos a tener todos el euro, vamos a tener esta moneda única. Y estamos viendo cómo Inglaterra se está saliendo, cómo están en medio del Brexit. Y de alguna forma te dice que la humanidad está por el camino del yo primero y después los demás ven cómo lo hacen. No es la solución, no es el camino más inteligente y vamos a avanzar más lento. Y en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora, de pandemia mundial, y que es la primera vez que seguimos a un B así en vivo, como un streaming en vivo 24 horas, que es impresionante, si seguimos en ese camino, como bien dice Yuval, el B se duplica. Cada vez que nosotros nos desunimos, el B se duplica. Cada vez que nosotros cooperamos, entonces le ponemos un freno. Y esto, como bien dice también este intelectual, va a sentar un precedente a cómo vamos a actuar en el futuro, porque hay que poner mucha atención. Esta no va a ser la última epidemia que vamos a vivir. Y van a haber muchos desafíos más. Después de esta epidemia se viene el desafío económico. El desplome va a ser muy grande, se viene una gran cantidad de desempleo y no podemos estar viendo también
el tema de ya, a ver, ¿cómo hago para no perder yo? O sea, que los demás se jodan, pero yo veo cómo gano yo en esta crisis económica. Estaba recién viendo un político estadounidense que vendió unas acciones con información privilegiada que después se desplomaron. O sea, es un tipo que se quiere salvar el solo y que los demás que se jodan le da lo mismo. No podemos seguir en eso. Critiquemos a la gente que lo hace, pero nosotros también empecemos a hacerlo, ¿no? El cambio parte desde nosotros como individuos y de ahí vamos a influir al resto. Espero que les haya gustado esta entrega, un poquito más reflexiva. La información hay que entregarla y vamos a seguir haciéndolo, pero me parece que también es momento de tener estos videos un poquito más largos para conversar y para tener esas opiniones y pensamientos que nos entrega en esta ocasión Yuval, que es un gran intelectual. Los estoy leyendo abajo en los comentarios qué piensan ustedes que se puede hacer, cuál es la causa, si están de acuerdo con esta tesis del individualismo y bueno, ahí voy a estar leyendo cualquiera de esos comentarios y pensamientos. Que estén bien y seguimos actualizando. Chao.